Amables televidentes, muy buenos días, bienvenidos todos a País 2024. Gracias por estar con nosotros. El programa inicia con un miembro de Fuerza del Pueblo, con César Alcántara. César Alcántara es secretario de Asuntos Sociales de la organización política, abogado, inteligente abogado, me consta. Le doy la bienvenida. César, buenos días. Buenos días, Gregory. Gracias por invitarnos a tu programa. César, dentro de las calidades para presentarte, debo agregar que en este momento estás dentro de Fuerza del Pueblo, inscrito, buscando la asignación, la candidatura a senador por el Distrito Nacional. Es un reto interesante, eres un hombre de tribunales, un hombre que se desempeña en el área del derecho, un militante político desde hace muchos años, y el que hayas tomado esa decisión pone a uno pues a pensar qué motiva a César, y no solamente qué te motiva, sino cuáles son tus compromisos que enarbolas para en tus caminatas que he visto en redes sociales frente a tus compañeros de Fuerza del Pueblo, puedas presentarles a ellos una propuesta para senador del distrito. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, ¿qué nos motiva a aspirar a la senaduría del distrito? Gregory, son muchas causas. Lo primero es que nosotros entendemos que Fuerza del Pueblo debe presentar una candidatura viable, una candidatura creíble, una candidatura potable al Distrito Nacional. Sabemos que hay muchas representaciones en el Congreso que por su calidad dejan mucho que desear, y yo creo que Fuerza del Pueblo no se puede dar el lujo de presentar una candidatura con deficiencias, una candidatura con debilidades. Esa es una de las aspiraciones que nos motiva a participar en esta contienda. Lo otro es que tenemos una serie de inquietudes, como todo político, tenemos preocupaciones sociales, preocupaciones por el Estado dominicano, preocupaciones por el desarrollo de la sociedad dominicana, por el desarrollo del futuro y de las futuras generaciones dominicanas. Entonces, todo eso hace que César Alcántara presente esta propuesta a la consideración de los miembros del partido de la Fuerza del Pueblo. En ese sentido, ¿cuándo y qué método va a utilizar tu organización política para decidir quién ocupará ese importante puesto de candidato a senador del Distrito Nacional? Bueno, todavía el partido no ha decidido qué metodología va a utilizar. Tenemos las tres metodologías que el partido ha anunciado que puede utilizar, que son las encuestas, las primarias y las convenciones de delegados. César Alcántara opta, simpatiza y prefiere el método de la convención directa, con el padrón cerrado del partido. Como esto es una precandidatura interna, quienes mejores pueden evaluar las cualidades de un aspirante precisamente son los militantes. O sea, el que está afuera lo puede evaluar, pero no es lo mismo escoger un candidato por encuesta, donde puede votar cualquiera que no participa en política o no participa en el partido, a que puedan votar exclusivamente los miembros del partido. Nosotros estamos votando para que el partido escoja esa modalidad, la convención interna, el voto directo y secreto con el padrón cerrado del partido. Con eso que mencionas, te digo lo siguiente: hay que estar convencido, seguro, confiado de que si se usa esa metodología se va a quedar bien. Entonces, para quedar bien tienes que tener el candidato, el precandidato, el favor de en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, pues haber tenido contacto con esos dirigentes, con esos militantes de Fuerza del Pueblo, haber llevado mensajes. ¿Qué está haciendo internamente César Alcántara para atreverse a mencionar de que le gustaría una convención interna para la candidatura a senador y que desearías ser bailoteado con ese método? Bueno, lo primero es que la convención interna, las primarias internas, mediante el voto directo y secreto y personal, es el método más democrático. No es lo mismo preguntarle a un transeúnte de una lista de posibles aspirantes cuál le gustaría. Puede ser que hasta de paso mencione a cualquiera o mencione al más conocido,
Pero ya el militante es posible que tenga otros criterios para elegir cuando se vea en un ambiente privado y le toque votar por un compañero. O sea, cuando sepa que no está siendo observado y usted le entrega una boleta, ahí tiene más libertad de votar por el que su conciencia le diga. Por eso es que yo creo que es el mejor método porque es el más democrático. También la primaria directa con el militante tiene una ventaja y es que nos permite llevarle nuestras propuestas a cada militante. Por eso nosotros estamos solicitándole al partido, y lo haremos por escrito en su momento, que todos los precandidatos a los cargos selectivos deben presentar propuestas y deben promoverse debates o intercambio de ideas entre los aspirantes, para que la militancia, que es la que va a elegir definitivamente, pueda evaluar y sopesar la calidad de cada uno de sus candidatos. En el Distrito Nacional y en todas las provincias, entiendo yo, debe darse una especie de debate o de intercambio, y nosotros proponemos que todo el que aspira a senador del distrito por la fuerza del pueblo, todos los que aspiremos, debemos patrocinar, promover algún debate entre nosotros para que la militancia y por qué no la sociedad en general pueda medir el alcance y la profundidad del pensamiento de cada uno de nosotros y evaluar, lógicamente, nuestras propuestas. Porque si usted aspira a senador, usted aspira a alcalde, usted aspira a diputado, alguna propuesta legislativa debe tener usted que le guste al electorado, porque usted no puede aspirar sin propuestas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo en Fuerza del Pueblo, un amplio debate, discusión entre los aspirantes, para que la militancia libérrimamente pues pueda evaluarnos y escoger al mejor. Y el que resulte electo, pues nosotros no tendríamos, si es electo de esa manera, ningún problema en apoyarlo. Entiendo entonces que tienes propuestas. Esas propuestas, ¿cómo las estás dando a conocer en el área del Distrito Nacional a esos militantes de Fuerza del Pueblo? ¿Cómo no? Nosotros estamos haciendo reuniones en diferentes circunscripciones con los presidentes de direcciones medias, que vienen siendo el equivalente a los comités intermedios del PLD. En esas reuniones nosotros a los dirigentes, porque esos dirigentes, presidentes de direcciones medias, son dirigentes del partido, igual que los dirigentes de direcciones de base, que vienen siendo el equivalente a los comités de base del PLD. A esos dirigentes nosotros le estamos exponiendo, planteando nuestras propuestas. Y en cada reunión que hacemos encontramos un apoyo absoluto, Gregory, completamente. Y le gustan nuestras propuestas, porque esa es la ventaja que nosotros tenemos. Hay precandidatos, hay aspirantes a cargo que lo que están es recorriendo los barrios y caminando y haciendo mano a mano. Nosotros estamos recorriendo los barrios, haciendo mano a mano, haciendo operativos de fumigación, pero también estamos haciendo reuniones para presentarle única y exclusivamente las propuestas legislativas de César Alcántara. Esas reuniones se hacen en locales, se hacen en residencias, en las casas. Hasta ahora las que hemos hecho son todas en locales de la Fuerza del Pueblo, ya. Todas en locales. ¿Y qué contiene como agenda? Y estoy preguntándote todo esto porque es interesante el desarrollo el proceso que tiene. Mira, ahí vemos una de tus actividades. ¿Qué es esta actividad? Bien, ahí tenemos un operativo de fumigación y mano a mano a solicitud de residentes en el ensanche Espaillat. Eso en la avenida, en la 17, esquina Albert Thomas. Esa es la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. A solicitud de compañeros de esa zona, nos presentamos allí con un operativo de fumigación y un mano a mano y llevando las propuestas de César Alcántara. Quiero decirle que motivado en ese operativo ya otros barrios como el Simón Bolívar y 27 de febrero nos han solicitado que vayamos por allá. César Alcántara, pero el senador, su misión de legislar no va ligada a matar mosquitos, a fumigar. ¿Cómo se explica? Sí, es muy cierto lo que usted dice, es muy cierto, pero eso es un mecanismo de nosotros acercarnos a la población y decirle que los dirigentes de Fuerza del Pueblo, los barrios de la capital, tienen apoyo, tienen personas que se preocupan por ellos. Es muy cierto, es una labor que corresponde precisamente quizá a un aspirante a alcalde. Yeah. Pero nos permite llegar a las casas, porque usted nos ve ahí reunidos, pero eso es antes del operativo. Luego nosotros recorremos las casas una por una, visitando a la persona, y eso que usted ve que tienen en la mano, eso es nuestra propuesta, parte de la propuesta. Es parte de la propuesta. Pero mira, viéndolo bien, César, y lo
te lo menciono, luego de que termina el operativo, le dices al que vive en su casa con su familia, mire, como ya aquí no hay mosquitos, déjeme decirle algo. Yo acabé con los mosquitos. Y ahí le presentas tu propuesta. Claro. Y déjeme decirle que visitamos los colmados también. En los colmados nosotros le preguntamos a la persona, al dueño del colmado, a que atiende el colmado, cómo él percibe la economía en ese momento, y cada uno de ellos da su versión, prácticamente cada dueño del colmado es un economista, Gregory, déjeme decirle, claro. Fíjese, ahí comienza el operativo, pero también nosotros inscribimos a la persona que deseen inscribirse en la Fuerza del Pueblo, porque tenemos formulario de inscripción. Pero también le llevamos el mensaje de que Leonel Fernández es el único político en la actualidad que tiene las condiciones para enfrentar la crisis económica. Es un combo que le llevas. Exactamente, porque recuerde que lo primero es Leonel Fernández. Nosotros estamos luchando para que Leonel Fernández sea presidente y, lógicamente, para que César Alcántara sea senador del distrito. Luz, interesante. ¿Qué hablas cuando ya te dan acceso, bueno, o te dan acceso a la casa o al local de Fuerza del Pueblo, donde los reúnes a ellos, a los militantes de Fuerza del Pueblo? ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué tú les propones? Bueno, cuando visitamos las casas es un mensaje breve, lógicamente, porque tenemos que recorrer el sector. Es un mensaje breve, nuestra presentación para que conozcan al precandidato, a César Alcántara, y le enunciamos brevemente algunas de nuestras propuestas. Pero también le preguntamos cómo se sienten, cómo perciben al gobierno. Y hay un dato curioso, Gregory, es que casi todos, las personas que visitamos en los barrios, dicen que este es un gobierno de los ricos, que el gobierno se ha olvidado de los pobres, que este es un gobierno de los popis. Esa percepción es real, eso nosotros lo podemos constatar en cada casa que nosotros visitamos. Fíjese, ahí sigue el operativo de fumigación. Déjeme decirle que las personas agradecen mucho eso. Más por lo que se haga, es por la intención, el gesto de ir en su auxilio. Usted ve, porque es un operativo limitado, lógicamente. Nosotros no somos un alcalde, no tenemos los equipos necesarios, ni son nuestras funciones. Pero la población, cuando... Es una manera de acercarse y demostrar intención, estoy de acuerdo contigo. Correcto, y eso es lo que la población valora realmente, eso es lo que más valora. No es que usted está resolviendo un gran problema al Distrito Nacional, eso sabemos que es. Y la propuesta, César, que insistes mucho en propuestas, entonces tengo interés en conocer qué propuestas o qué propuesta principal tienes cuando ya existe la reunión formal para tú dejar un mensaje y mostrar tu interés en ser alcalde, en ser senador y ser escogido para esa posición dentro de tu partido. Sí, bueno, la propuesta que más le atrae a la persona, puedo decírselo, tanto cuando visitamos las casas como cuando hacemos esas asambleas informativas, es la propuesta que nosotros tenemos de la creación de la ley de asistencia social al envejeciente. De todas las propuestas, esa es la que más le gusta a la población. Y es lógico que hay que entenderla así. ¿Enfocada en qué aspectos? Fíjese, nosotros tenemos un sistema de seguridad social creado por la ley 8701. Bien. Pero ¿qué resulta? Con el tiempo se ha demostrado que ese sistema es insuficiente, porque las condiciones socioeconómicas de la población dominicana hacen imposible en la práctica obtener una pensión a través de ese sistema. Veamos. Uno de los requisitos que establece la ley 8701 para usted obtener una pensión es que usted debe tener acumulada 360 cotizaciones mensuales. 360 equivale a 30 años de trabajos ininterrumpidos. Pero ¿qué resulta? Que en el mercado laboral nuestro, quizá el 50% de la población trabaja en el sector informal. Y resulta que el sector informal no cotiza en la seguridad social. O sea, que ese 50% queda de ellos fuera. Está descartado. Queda fuera. Pero vamos entonces a los que trabajan de manera formal. ¿Qué dominicano trabaja 30 años de manera ininterrumpida en un empleo formal? Muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, a menos que usted sea militar, policía, médico, profesor. Es muy difícil que usted permanezca 30 años en el sistema formal, en la empleomanía formal. Por lo general, las personas dejan de trabajar 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Y resulta que mientras usted no trabaja, no cotiza. Por tanto, las cotizaciones se vieron interrumpidas. Es decir que, teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral dominicano, es muy difícil que una persona acumule 30 años de cotización ininterrumpida.
Es muy difícil. Pero vamos a suponer que lo cumplió. Ya, muy bien. Lo cumplió, perfecto. ¿Qué resulta? Ya va a tener entonces su pensión. Correcto. Muy bien. Suponiendo Pero que ya cumplió. hemos descartado el 50% del que tiene informal. E ingreso informal. Exacto. Y un porcentaje importante de los que han laborado, pero no los 30 años. Nunca van a llegar a los 30 años. Nunca. Entonces, una parte importante. Muy importante. Pero hay una parte que sí la logra y en esa es que estamos. ¿Qué pasa con una eso? parte mínima logrará los 30 años de cotización. Muy bien. La ley establece que usted va a recibir lo que yo llamo no una pensión, sino una devolución de lo que usted acumuló en esos 30 años. Porque ese es otro tema que hay que analizar, si es pensión o devolución. Yo entiendo que no hay pensión, sino devolución de lo que usted ha ahorrado. Y le voy a explicar luego por qué yo entiendo que no hay pensión, sino devolución. Pero vamos a seguir con el tema de la pensión. Los pocos, los agraciados que logren sortear el sistema y lleguen a las 360 cotizaciones, la ley establece que usted va a recibir un 25% del valor del salario con el que usted se va a pensionar, del promedio. Resulta que aquí, en la República Dominicana, más del 60% de la población gana menos de 40,000 pesos. Y una proporción muy mínima gana 100,000 pesos. Yo no creo que aquí llegue que el 1% de los trabajadores dominicanos ganen 100,000 pesos. Si es el 25%, usted necesita pensionarse con 100,000 pesos de salario para recibir 25,000 pesos. O sea que después de 30 años. Para yo tener una pensión de 25,000 pesos, que no es mucho en este momento, no, tengo que haber trabajado y tener un promedio de mi salario de 100,000 pesos. Para recibir 25,000 pesos. Ya. Pero resulta que como la mayoría de los empleados ganan menos de 30 o 40,000 pesos, el 25%. algunos 7,000 pesos, 6,000 pesos. Eso es lo que se va a recibir quienes logren. Quienes logren y entonces, sortear ante el ese sistema. panorama, que tu propuesta de ley social para envejecientes, ¿qué hueco llenaría? Sería un hueco gigantesco con eso que has explicado. Claro. Es interesante y todo el que ha escuchado el desglose que has hecho lo ha entendido. Entonces, esa gran cantidad de envejecientes con más de 65 años que se quedaron fuera por la razón que sea y no tienen pensión, ¿qué propondrías tú como alternativa de ser senador? ¿Qué podemos hacer, Gregory, con una población envejeciente de más de 65 años que no recibió instrucción escolar? Y tenemos muchos envejecientes de Claro, esa edad. claro que sí. Tenemos aproximadamente 1.025.000 dominicanos con más de 65 años. Pero hay una parte, quizá el 25%, que no recibió instrucción escolar. Usted va a los campos y encuentra muchas personas, hombres y mujeres de 65, 70 y 75 años que no saben leer y escribir. O sea, que de ese millón también con el desglose que tú has hecho, apenas, bueno, no han empezado las pensiones todavía. No han empezado. Pero tenemos una población que no va a calificar de ninguna manera para una pensión en virtud de la ley 8701, que no hay forma porque el sistema, las condiciones socioeconómicas dominicanas y la composición del mercado de trabajo y de su fuerza laboral y los niveles educativos de su población y los niveles de industrialización de nuestra economía hacen imposible que una proporción de la población económicamente activa pueda obtener una pensión en virtud de ese sistema. Eso está demostrado, es prácticamente imposible. Ahora, no tenemos otro. ¿Alternativa, sugerencia con tu propuesta para senador? Ahí viene la propuesta de César Alcántara, buscando una forma de que nuestros envejecientes no queden desamparados ya en el tramo final de nuestras vidas. ¿Puede el Estado abandonar a esas personas? ¿Puede el Estado dominicano olvidarse de que tenemos una población que no recibe ingresos para sobrevivir y ya está en la etapa final de su vida y su potencial económico se ha reducido bastante por la edad y las enfermedades? No podemos olvidarnos de esa población. Ahí viene nuestra propuesta de crear una ley de asistencia social al envejeciente, mediante la cual nosotros vamos a proponer inmediatamente lleguemos al Congreso, Gregory, que todo dominicano al cumplir 65 años de edad y que no obtenga por ninguna vía recursos que puedan probarse, que pueda certificarse que esa persona recibe ingresos, es decir, y que tampoco esté pensionado. Es decir, una persona que no reciba ingresos por ningún lado. A partir de los 65 de los 65 años que no obtenga renta,
que no tenga pensión por otra vía, que no esté económicamente activa, que hay muchos dominicanos en esas condiciones. A ese dominicano el Estado tiene que ir en su auxilio y para ellos hay que legislar. Nosotros estamos proponiendo que por ley a cada dominicano en esa circunstancia se le conceda una pensión y un seguro de salud. ¿Por qué lo del seguro? Adicional el seguro de salud. Claro que sí, porque usted no hace nada con una pensión o con un ingreso mínimo fijo mensual si usted no tiene un seguro de salud con 65 años de edad, que es una de las debilidades que tiene la ley 8701, que si usted logra una pensión en virtud de esa ley, entonces le retiran el seguro de salud. Eso es totalmente contradictorio y contraproducente. Contradictorio e inhumano. Yo me pensiono, bueno, como ya usted está pensionado, no va a tener seguro de Exactamente. Salud. Usted se pensiona con 7,000 pesos. Eso es una condena. Claro. Eso es una condena. Claro que sí. Entonces, si usted se pensiona con 7 o 8,000 pesos, que las pensiones no pasarán de ahí en su gran mayoría, pero no tendrá seguro de salud. Pero yo prefiero quedarme con mi seguro de salud y no recibir 7,000 pesos. Bueno, eso puede ser. Porque el seguro de salud me cubre, en tal caso, un internamiento que puede costar cientos de miles de pesos, que con 7,000 pesos yo no lo voy a poder No lo va a resolver. Entonces, como usted ve, aquí tenemos un problema Luce futuro. Interesante tu propuesta. Entonces, ¿qué alcance tienes? Cumplo 65 años, compruebo y demuestro que no tengo ningún tipo de ingreso, salvo la asistencia que me dé mi familia. Entonces, califico para que el Estado me asigne una pensión. Una pensión. Y un seguro de salud. Y un seguro de salud, que el seguro está creado. Esa propuesta, César Fernández, es revolucionaria. César Alcántara. Perdón, César Alcántara. Bueno, un colega, un claro, compañero. Un querido compañero. César, esa propuesta es revolucionaria. Y muy humana. Muy humana. ¿Y es practicable, César? Es practicable, claro que sí. Y si no es practicable, hay que hacerla practicable. ¿Usted sabe por qué? Porque el Estado, la Constitución lo establece. El Estado que nosotros tenemos y nuestra Constitución establece que el Estado debe promover la seguridad social y preocuparse por los envejecientes. Y esa no puede ser una declaración de principio. Los derechos hay que crear las condiciones para que se materialicen. Si aparentemente no es viable, hay que hacerla viable. El Estado tiene recursos para hacerla viable porque no es para todo el mundo. Y esa propuesta que estás aquí planteando, ¿la has planteado entonces en tus recorridos cara a cara con tus compañeros de Fuerza del Pueblo? La reacción de esas personas al escuchar eso. Fíjense, en esas asambleas yo he usado la siguiente dinámica, vamos a decirlo. En Los Ríos, por ejemplo, un sector de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, próximo al Cristo Redentor, al cementerio, ahí yo le pregunté a los que participaban en una de esas reuniones la edad de algunas personas, algunas mujeres y hombres. ¿Qué edad usted tiene? 65, 68. ¿Usted trabaja? No. ¿Usted trabaja? No. ¿Qué curso usted hizo? Tercero de primaria. ¿Y usted? Quinto de la primaria. Personas con 65 y 68 años, Gregory. Cuando yo le hablé del sistema de seguridad social, muchos se acercaron y me dieron las gracias porque no entienden ni siquiera cómo eso funciona. Pero sí entienden lo que tú estás proponiendo. Claro que sí. Muchos dijeron, gracias a Dios, ojalá que Dios lo ayude a usted a ser senador, porque con usted quizá nosotros podemos tener una pensión antes de morirnos. Bueno, con esa propuesta me imagino que vas a conseguir muchas personas que cumplen ese requisito de más de 65 años, pero también vas a conseguir adeptos de los hijos de esas personas que tú estás abogando porque se les dé una pensión. Me parece verdaderamente interesante que no esté previsto y no lo tenemos en nuestra legislación. Es verdaderamente una lástima. Yo lo que espero es que esa intención que tienes, si el requisito es que seas senador, pues ojalá consigas los votos suficientes para lograr tu candidatura. Pero verdaderamente 1.025.000 dominicanos tienen más de 65 años. Más de 65 años. Pero lógicamente no todos calificarán para esa pensión, porque ya le he dicho, el que está pensionado no califica. Es para aquellos dominicanos que no reciben ingresos. Pero una gran mayoría de ese 1.000.000 de dominicanos no tiene pensión. Una gran mayoría también
de ese millón de dominicanos de más de 65 años no tiene ingresos fijos establecidos después que cumple esa edad. No, pero hay muchos que sí reciben. Sí, claro, pero un porcentaje importante se vería beneficiado. Pero claro, si eso ocurriese, claro eso que propones. Sí. ¿Quiénes se verían beneficiados? Los más pobres. Desde luego. Lógico, porque hay que legislar, es para los pobres que usted tiene que legislar. Es el espíritu de César Alcántara ir al Congreso, a legislar para los pobres. Para los ricos no hay que legislar, Gregory. Todas las leyes favorecen a los ricos, al que tiene dinero. El pobre que necesita que alguien se acuerde de él. Si usted tiene 65 años y usted es dueño de 5 apartamentos y los tiene rentados los 5, usted no califica para esa pensión. Si usted tiene 65 años y está pensionado como general del ejército o de la policía y recibe una pensión de 100,000 pesos, usted no necesita ese dinero. Yeah. Si usted es pensionado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y recibe una pensión de 120,000 pesos, usted no necesita esa pensión. Usted es médico, yo tengo hermanos médicos pensionados con 100,000 pesos, no necesitan esa pensión. Es para aquellas personas, como usted lo dice, que son pobres de solemnidad. Gregory, llegar a la edad de 65 años, 70 años, sin usted recibir un peso mensual para nada. ¿Usted se imagina la calidad de vida de ese ser humano? Bueno, el legislador que tenga propuestas como estas, me imagino que va a recibir mucho apoyo. Y ojalá surjan propuestas similares de tantas necesidades que hay en nuestra sociedad. La mejor de las suertes, César, y brevemente, en esas circunscripciones, ¿cómo anda el posicionamiento del doctor Fernández? Bueno, el doctor Leonel Fernández anda muy bien posicionado. Se lo digo porque en esos recorridos nosotros visitamos las casas y los colmados. Y en las casas generalmente quien está es el ama de casa. Y en los colmados está el dueño del colmado, que entra en contacto con la clientela barrial y se produce siempre en intercambios. Y con todo el que usted habla, con todo lo que nosotros hablamos en los colmados y en las casas, es un solo grito: Leonel Fernández, presidente. Bueno. Cuando usted le pregunta por qué, entonces viene lo que yo le digo, la percepción. Este es el gobierno de los ricos, el gobierno de los popis que le dicen en los barrios. Y esa percepción es general, eso es lo que piensa. Entonces el doctor Leonel Fernández y las encuestas, las últimas lo dicen claramente. Leonel Fernández está despuntando y Leonel Fernández, déjeme decirle, va a ser el próximo presidente de la República por decisión del pueblo dominicano. Bueno, y si tiene un senador con una propuesta como la tuya, pues interesante, verdaderamente muy interesante esa propuesta. Luego, en una visita próxima, conoceremos algunas otras más propuestas. Agradezco tu participación y vimos la propuesta, dentro de varias propuestas, que César Alcántara, de Fuerza del Pueblo, tiene para buscar la senaduría de su partido, la candidatura en el Distrito Nacional. Gracias por estar acá en la hora 22, País 2024. Gracias, Gregorio. Nos vemos en un momento.